Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios, la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando una serie titulada El libro de Marcos y en esta oportunidad el título de la lección es De adentro hacia afuera. Sin duda será un momento muy importante de estudio de la palabra de Dios y por eso que también les invito a participar de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. 5 preguntas para consolidar nuestro aprendizaje. Puede entrar a través de este QR que presentamos aquí o también puede entrar a través de la descripción del video para tener un link que lo lleve directamente a las 5 preguntas claves. Además, animo para que los que son maestros de escuela sabática o líderes que también puedan usar estas preguntas en el desarrollo de su lección de escuela sabática en su iglesia o en la clase de maestros. Creo que va a resultar una interesante herramienta para que el momento del estudio de la lección de escuela sabática sea un momento realmente especial. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios, pero antes haremos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por este momento especial de estudio de tu palabra. Acompáñanos Señor, dirige nuestra mente, dirige nuestros pensamientos para aprender las lecciones de tu palabra. Querido Padre, nos colocamos en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos entonces con el estudio de esta semana y hemos mencionado el título De adentro hacia afuera. Veamos, este título es bastante particular, ¿no? Y vamos entonces directamente a la parte de motiva de nuestra lección de la escuela sabática. Muy bien, para este motivo me gustaría que podamos reflexionar acerca de este principio llamado sola escritura. Principio de sola escritura. Seguramente en algún momento has escuchado hablar acerca de este principio. ¿Qué quiere decir el principio de sola escritura? Quiere decir que solamente la Biblia y solo la Biblia es la única fuente de doctrina, norma de fe, de norma para el estilo de vida, para las decisiones del cristiano. Es decir, los cristianos que aceptan este principio de sola escritura van a la palabra de Dios, allí encuentran los principios para poder dirigir su vida, para tomar decisiones, para también poder tener una comprensión clara acerca de las creencias cristianas. Es decir, más allá de lo que digan los maestros, más allá de lo que digan los profesores, más allá de lo que diga la sociedad, más allá de lo que digan los medios de comunicación, más allá de las tradiciones establecidas en una determinada sociedad, aquellos que creen en el principio de sola escritura confían en que la palabra de Dios tiene la verdad y que la Biblia se explica a sí misma, que no necesitamos recurrir a intérpretes humanos para que nos digan las grandes verdades de la palabra, porque la palabra se explica a sí misma. Ese es el principio de sola escritura. Y este principio tiene una historia sumamente interesante. Ha sido aplicado a lo largo de la historia por cristianos y por los judíos cuando estudian la palabra de Dios. Sin embargo, este principio cobra relevancia de manera muy especial en la época de la Reforma Protestante, es decir, cuando Martín Lutero inicia la Reforma colocando las 95 tesis allí en la Catedral de Wittenberg, ¿no? En el año 1517, y de esta manera da inicio al movimiento de la Reforma Protestante. Pero uno de los puntos esenciales que Martín Lutero coloca en la discusión y que lleva al movimiento de la Reforma Protestante es el principio de sola escritura. Él piensa de la siguiente manera. Él dice, yo confío en la palabra de Dios. Frente a sus inquisidores en la dieta de Worms, él mencionó lo siguiente. En sus palabras, de una manera simple, directa, sencilla, les dice, mi mente está cautivada por la palabra de Dios. No quiero ser dirigido por concilios humanos, por filósofos, por teólogos, por el magisterio de personas que continuamente se contradicen. En cambio, mi mente aspira a ser dirigida por la palabra de Dios. Estamos parafraseando, por supuesto, a Martín Lutero. Pero ese es el principio de sola escritura. Es decir, cuando nosotros dejamos de lado la tradición humana, dejamos de lado las
las explicaciones humanas, la ciencia, la filosofía, no constituyen los criterios para determinar qué es la verdad, sino la palabra de Dios determina cuáles serán mis decisiones en la vida, cuál será mi estilo de vida y qué comprensión del mundo voy a tener. Ese es el principio de sola escritura. Ahora, mis hermanos, no quiere decir que el principio de sola escritura empieza con Martín Lutero. Además, Martín Lutero tuvo continuadores en la aplicación de este principio, entre ellos los pioneros adventistas. Los pioneros adventistas, frente a un mundo que otra vez estaba decantando por la tradición, por las enseñanzas de la Ilustración, nuevamente afirman su fe en la Biblia como palabra de Dios. Es el caso de Guillermo Miller y la predicación que él realiza de las profecías, especialmente de Daniel capítulo 8, basadas en la palabra de Dios. Y es también el caso de Elena de White y de los pioneros que tienen como una inflexión hermenéutica para basar las doctrinas no en la filosofía ni en la ciencia de su tiempo, sino para basar la doctrina cristiana y la práctica cristiana en lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, adventistas del séptimo día, recogemos también el principio de sola escritura y colocamos a la Biblia como el fundamento de nuestra fe. Y esas son declaraciones de Elena de White, ¿no? Cuando levanta la palabra de Dios y dice, os recomiendo este libro, y coloca la Biblia como el fundamento de fe para el pueblo adventista. Ahora, mis hermanos, en el tiempo de Cristo también ocurrió eso. En el tiempo de Cristo, el Señor Jesús enfrentó la tradición, los pensamientos humanos, las interpretaciones de los rabinos, de hombres importantes que muchas veces servían de base para las enseñanzas de los fariseos, y entonces ellos tenían las tradiciones, en ese tiempo eran tradiciones orales, y no se contentaban únicamente, por ejemplo, con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, sino que inventaron 600 mandamientos adicionales, mandamientos para hablar acerca del sábado, mandamientos que no estaban en la Biblia. Tiempo después, toda esa tradición oral, enseñanzas de los rabinos, enseñanzas de los ancianos del pueblo judío, fueron recopilados en un libro que se llama el Talmud, que es un libro que tiene mucha importancia para la religión judía. Pero es interesante que cuando Jesús estaba en su ministerio en este mundo, enfrentó repetidas veces a los fariseos, hablándoles acerca de la primacía de la palabra de Dios, que la Biblia, la palabra de Dios, que en aquel tiempo solamente la Torá, ¿no? El Antiguo Testamento, porque en el tiempo de Jesús todavía no había Nuevo Testamento, pero el fundamento de la enseñanza de Cristo estaba en la palabra de Dios. Al contrario de los fariseos, que además de la palabra de Dios, y muchas veces con mayor énfasis todavía, colocaban a la tradición para fundamentar su enseñanza. Entonces, a veces había una tensión entre la tradición y la palabra de Dios. Y eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. El ser humano tiene la tendencia de crear tradiciones, crear ideas, creencias que van alejándose de la palabra de Dios. Y cada vez que se va alejando, un movimiento de restauración constituye el volver a la palabra de Dios, el dejar de lado las tradiciones y enseñanzas humanas para volver a lo que dice la Biblia de modo claro, directo y sencillo. Eso fue lo que pasó con la Reforma Protestante, un retorno a la Biblia. Eso fue lo que pasó con el movimiento adventista. Hermenéuticamente hablando, es un retorno a la Biblia. Cada vez que la iglesia ha retornado a la Biblia, se ha producido un gran movimiento de reforma. El movimiento de reforma, que siempre es retornar a la Biblia, es una revolución hermenéutica, porque constituye enfrentar las tradiciones que estaban imponiéndose para retornar a lo que dice la palabra de Dios. En esta semana, el estudio tiene que ver con las tradiciones de los ancianos sostenidas por los fariseos y la enseñanza clara de la palabra de Dios que Jesús estaba continuamente brindando al pueblo.
Veamos entonces lo que dice la lección de esta semana. Marcos capítulo 7, versículo 15, nos habla acerca del versículo de memoria. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Veamos entonces la visión panorámica de la lección de escuela sabática. Tenemos varios temas y les invito para que puedan acompañarnos en el desarrollo de estos temas. La primera parte titula Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Veamos los versículos de la palabra de Dios. En capítulo 7 del libro de Marcos dice, respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Vamos a remarcar esta última declaración, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, Jesús hace una clara diferencia en las doctrinas que están fundamentadas en mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que estaba realizando el grupo de fariseos, de los líderes judíos en el tiempo de Jesús? Bueno, ellos tomaban las enseñanzas de los rabinos, de los grandes maestros judíos, y colocaban esas enseñanzas por encima incluso de la palabra de Dios, ¿no? Y hacían valer la tradición. Y miren ustedes cómo Jesús les da un ejemplo acerca de lo que ellos hacían. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, Jesús lo que está haciendo es reprendiendo a los líderes judíos, a los fariseos, porque lo que estaban haciendo ellos era invalidar el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Entonces, aquí hay dos paradigmas que son antagónicos, que son contrarios. Un primer paradigma, una enseñanza basada en la palabra de Dios, tal como Jesús la tenía, en solo la Biblia, principio de sola escritura, ¿no? Y había otro paradigma diferente, un modelo diferente, que era enseñar, fundamentando la enseñanza en las tradiciones, en las enseñanzas humanas, en la filosofía de grandes hombres del pasado, por así decirlo, ¿no? Entonces Jesús reprende a los fariseos y le está diciendo, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios por causa de la tradición. Les está diciendo, ustedes están colocando las tradiciones, las enseñanzas de vuestros ancianos, de vuestros líderes, por encima de la palabra de Dios. Entonces Cristo les dice, no hay nada que pueda estar por encima de la palabra de Dios. La Biblia es realmente la única regla de fe. Ahora, mira el ejemplo que coloca. Porque Moisés dijo, ahí está citando la palabra de Dios. Entonces dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es decir, Jesús cita la Biblia. Ahora, después de citar la Biblia, Jesús compara lo que dice la Biblia con lo que dicen los fariseos. ¿Qué es lo que dicen los fariseos? Pero vosotros decís, aquí viene lo que dicen los fariseos, ¿no? Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús los enfrenta y les da un ejemplo de cómo ellos, los fariseos, invalidaban la palabra de Dios para colocar por encima la tradición y la enseñanza de los ancianos. ¿Y cuál es el ejemplo? Ustedes les dicen, miren, aquí está hablando de la enseñanza de los fariseos, ¿no? Les dice, miren, si tú dices que aquello que tú tienes responsabilidad con tu papá, con tu madre, de poder sustentarlos, de poder en la etapa de la ancianidad cuidar de ellos, ¿no? Financieramente tienes así como deber de hijo de poder realizar eso, pero si tú le dices a tu papá, este dinero, papá, que era para ti, que era para cuidar de ti, yo lo voy a dar de ofrenda. Entonces, en ese caso, si se da de ofrenda,
ya no es necesario que puedas dedicarlo para el cuidado de tu papá y de tu mamá. Jesús le dice, eso está mal, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. La Biblia habla acerca del deber de los hijos para con los padres. Y si tú colocas ese dinero que estaba para poder cuidar de tus padres y dices, ahora es una ofrenda para Dios, así que ya no necesito ayudarte, y ya no les dejaban hacer nada con el, para ayudar a los padres y a la madre y dedicar ese dinero como ofrenda, entonces, bueno, de esa manera se liberaba, entre comillas, de la responsabilidad, ¿no? Es decir, esa era una norma, una regla, una ley inventada por los propios fariseos y que Cristo denuncia y le dice, ustedes de esa manera invalidan lo que dice Moisés, que claramente hay que cuidar al papá y a la mamá, y colocan una tradición que no tiene que ver con la palabra, para que ese dinero, que era para cuidar a tu padre y a tu madre, tú puedas darlo de ofrenda. Lo das de ofrenda y quedas liberado de lo. Ya, yo ya lo di para ofrenda, papá, mamá, discúlpame, ¿no? Ya no necesito, ya no puedo darte nada porque ya di mi ofrenda. Esto es separado para Dios. No, dice Jesús, ¿no? Están invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Y así hay otros ejemplos, dice él, muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, no era solamente ese era un ejemplo, pero habían muchas otras cosas que los fariseos hacían, ¿no? Dejando de lado lo que dice la palabra para poder obedecer lo que decían los ancianos, la tradición de la iglesia, el magisterio, como querramos llamarlo, ¿no? Ese es el tipo de hipocresías que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, haciendo lo cual habían pecado. Así es, mi querido hermano, es pecado colocar las tradiciones y las enseñanzas humanas por encima de la palabra de Dios. Jesús lo que hace es levantar la palabra de Dios. Por eso es que su enseñanza tenía autoridad, porque Jesús en sus labios tenía la palabra de Dios. Y por eso los ancianos no tenían autoridad, porque ellos simplemente tomaban las opiniones, ¿no? Dice fulano de tal, dice tremendo rabí esto, dice la enseñanza de los ancianos, la tradición, así siempre se hizo. Pero Jesús dice, pero dice la palabra de Dios. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Ustedes hacen muy mal, fariseos. Ustedes invalidan la palabra de Dios para dar prioridad a la enseñanza de los ancianos, a las tradiciones, a las ideas propias de los seres humanos. Y no es así. Tenemos que descartar por completo ideas que van contra la palabra de Dios para poder obedecer y guardar aquello que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús se enfrenta a las tradiciones que eran contrarias a la palabra. Jesús no se enfrenta a las tradiciones en general porque quiere enfrentar contra toda la tradición. No, no, no. Hay cosas que posiblemente eran muy buenas de parte de la tradición. Jesús lo que hace es enfrentarse a aquellas tradiciones que van contra la palabra de Dios. Aquellas tradiciones que están en contra de un claro así dice el Señor. ¿Mm? Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos esta primera parte de la lección de escuela sabática. Luego, la lectura de la Biblia continúa y tenemos esta siguiente parte que nos habla de manos limpias o corazón limpio. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Versículos 15, 16. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, vamos a dar un pequeño contexto para poder entender por qué Jesús dice estas palabras. Ay, parece incomprensible, ¿no? No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Si ahora yo le pregunto a un médico, a un biólogo, me va a decir, no, hay muchas cosas que pueden contaminarnos y enfermarnos, ¿no? Lávate las manos por eso. Ah, cuida bien de tu higiene personal, ¿no? Pero aquí Jesús dice algo que parece lo contrario. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Los fariseos estaban viendo, estaban vigilando si las demás personas empezaban a cumplir las tradiciones de los ancianos, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Había rituales de purificación que la palabra de Dios explica para los sacerdotes, ¿no? Rituales
que tenían un cierto valor religioso, ceremonial, ¿no? Y en aquel tiempo ya se había extendido esa idea de lavarse las manos de una manera ceremonial para poder estar puros y entonces comer los alimentos. ¿Mm? Ahora, por favor, no pierdas de vista el enfoque central de Jesús. Él está hablando principalmente de temas espirituales, ¿no? Y entonces, una tradición decía que había que lavarse las manos muy bien, ¿no? Y se prescribía la manera como tenía que lavarse las manos, ¿no? Y después tomar los alimentos. Y ahora los fariseos ven que los discípulos no se lavaron las manos. Y como ellos eran los que medían las prácticas de los demás, estaban atentos para juzgar a los demás, dijeron, mira, ahí están tus discípulos, no se lavan las manos. ¿Mm? Es en ese contexto en el que Jesús dice estas palabras, ¿no? Mira, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Mm? Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Por favor, no pienses que Jesús está desvalorizando la idea de la higiene. Bueno, ahora no me lavo las manos para poder comer. No, 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 no es eso. Jesús está hablando de términos espirituales, de lecciones espirituales. Jesús está diciendo, vamos a parafrasear a Jesús en lenguaje de nuestro tiempo. Así, qué bien que ustedes se preocupan, les podría haber dicho, ¿no? Para entenderlo. Qué bien que ustedes se preocupan de lavarse las manos, ¿no? Ojalá tuviesen la misma preocupación con la vida espiritual. Ojalá, así como ustedes quieren estar limpios de manos para lavándose y a cada momento, ustedes tuviesen la misma preocupación para estar limpios espiritualmente, para tener un corazón limpio. Ojalá tuviesen esa misma preocupación, cuando desde el punto de vista espiritual no es lo que está fuera del hombre lo que lo contamina, sino lo que está dentro del hombre. Hay algo en la mente de Cristo que Él determina que ya está dentro del ser humano, no que nosotros podríamos entender que es la naturaleza pecaminosa, es decir, una naturaleza que tenemos que nos lleva, es una propensión a hacer lo malo, propensión a desafiar a Dios, a rebelarnos contra Dios. Eso está dentro del corazón. ¿M? Y como está ese asunto dentro del corazón, entonces allí está la raíz. Nuestro mayor enemigo está dentro de nosotros. Eso está diciendo Jesús. Tu mayor enemigo no está fuera de ti. Tu mayor enemigo está dentro de ti. Porque si tú dentro de ti tuvieses victoria, no tendrías que temer los enemigos externos. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. Le está explicando ahora a los discípulos qué es lo que significa lo que él ha dicho. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Está hablando de términos espirituales, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. ¿No? Está hablando del proceso digestivo natural, ¿no? Allí, en esta parte, está hablando acerca del proceso natural que uno come, entra en el vientre y después va a la letrina, ¿no? Es el proceso. El cuerpo aprovecha lo que tiene que aprovechar y después desecha lo que tiene que desechar. Entonces, dice, eso es un proceso natural. Pero en el tema del corazón, en el tema espiritual, allí sí hay realmente problemas. Porque aquí está, esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Imagínate, tremenda lista. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús está hablando de la naturaleza humana, está hablando de nuestra propensión hacia el pecado. Nacemos con un corazón con tendencia hacia el pecado. Dice la palabra, en pecado me concibió mi madre. Esa condición del ser humano de nacer separado de Dios, que lo lleva a practicar actos pecaminosos, es porque nuestro corazón está mal. Nuestro corazón está tomado
está tomado por Satanás, por el pecado. Y es por eso, como nuestro corazón está tomado, de allí es que salen, ¿qué cosas? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo sale de aquí, de adentro. ¿Mm? Entonces, lo que hace Satanás en el momento de la tentación, porque Satanás tienta de fuera, pero tienta de fuera porque sabe que yo tengo una debilidad interna y sabe cuál es mi debilidad. Vamos a colocar, vamos a imaginar a un hombre que es un alcohólico, pero que entró en aquel organismo, ¿no? En aquella institución de Alcohólicos Anónimos. Entonces está dejando de tomar. Pero el alcohólico siempre tiene que tener la conciencia de que sigue siendo alcohólico, ¿no? Ahora, Satanás conoce la tendencia hacia el alcohol que tiene esa persona. ¿Y qué es lo que le presenta? Le presenta desde fuera oportunidades para volver a consumir alcohol. Y entonces le coloca amigos, le coloca publicidad, hay gente que le coloca el vaso, así como dejaste de tomar, le coloca el vaso lleno de alcohol, ¿no? De bebidas alcohólicas allí, para que pueda tentar a esa persona. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En aquel momento la persona puede caer, pero porque tiene esa tendencia. Hay algo. Lo que hace Satanás es, en la tentación, porque él conoce mis debilidades, me tienta de acuerdo a mis debilidades. Para mí la bebida no es ninguna tentación, ¿no? Yo veo whisky, cerveza, brandy, no sé, pisco, no sé cuántas bebidas alcohólicas. Para otra persona puede ser una cerveza, una tentación irresistible. En mi caso personal, no causa el menor impacto un vaso de cerveza, pero, pero para una persona que sí tiene esa tendencia, Satanás sabe cuál es la historia de esta persona y le presenta múltiples oportunidades para que vuelva a caer en el alcoholismo. Pero yo tengo mis propias debilidades y Satanás conoce mis debilidades. Y las tentaciones que él me hace no son las mismas que le hace al alcohólico o al que está luchando contra el alcohol. Las del hombre que lucha contra el alcohol, Satanás le colocará tentación de acuerdo a su debilidad. Pero para mí Él colocará tentaciones que son prácticamente irresistibles para mí, porque Él conoce mi corazón, conoce todo lo que he pasado en mi vida, conoce los momentos de mayor debilidad extrema, sabe cuáles son mis debilidades y me tienta de acuerdo a mis debilidades. Y Satanás conoce, mi querido hermano, cuáles son tus debilidades y esa inclinación que tienes del corazón, y Él te va a tentar en el área donde más vulnerable eres, porque Él conoce las debilidades de tu vida. Por eso es que nuestra única salvación es el Señor Jesucristo, porque Satanás nos ataca directamente en la zona más vulnerable, más débil de nuestra vida, y su tentación se hace prácticamente irresistible. Necesitamos tanto depender del Señor. ¿M? Entonces, de esta manera, nosotros encontramos aquí, en esta explicación que Jesús les da, que hay una referencia a la palabra de Dios, diciendo que todos nosotros somos pecadores, que todos tenemos una tendencia hacia el mal y que desde dentro es que salen las cosas negativas, aquello que contamina. Vamos a ir, mis hermanos, para la siguiente declaración. Hay otra historia en la Biblia que la lección de esta semana presenta. Marcos capítulo 7, versículo 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús llega a la región de Tiro y Sidón. Esa región está cerca del mar, pero está al norte y al oeste, ¿no? Vamos a decir noroeste, noroccidental de Palestina. Y Jesús está allí, está en tierra extranjera. Llega a ese lugar, no quiere que las personas se enteren, trata de esconderse, ¿no? Así dice el texto, ¿no? Pero aparece una mujer que se había enterado que Jesús estaba por allí. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Puedes imaginar la preocupación de esta mujer.
se le rompía el corazón cuando veía a su hija hablando de una manera que era inequívoca señal que era poseída por el enemigo, un espíritu inmundo. Y tenía seguramente ciertas cosas terribles para una madre ver la situación en la que la hija se encontraba. Entonces esta mujer vino y se postró a sus pies. Vio a Jesús como su única esperanza. La mujer era griega y era sirofenicia de nación. Era de origen griego, pero había nacido en esa región, ¿no? De Ciro y Fenicia, que es justamente la región que está frente al mar Mediterráneo en la zona de Palestina. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Señor, saca al demonio de mi hija. La idea de le rogaba quiere decir que insistentemente esta mujer se dirigía a Jesús. Y entonces Jesús le dice, mira, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta es una respuesta bastante dura. Porque dice Jesús, ¿por qué le habla de una manera tan dura? Porque Jesús hace milagros para todos. Jesús fue hasta Gadara y libró a aquel hombre en Gadara, resucitó a la hija de Jairo, sanó a la mujer con flujo de sangre y todos los milagros que hemos visto en estos días. Pero ahora viene a esta región extranjera y se acerca una mujer, está preocupada por su hija y Jesús le da una respuesta tan dura, aparentemente tan indiferente al dolor de esta mujer. Veamos cuál es la respuesta otra vez. Jesús, ¿qué es lo que le dice? Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos son el pueblo de Dios, los judíos, los descendientes de Abraham. Entonces Jesús le está diciendo, mira, yo he venido primero para los hijos y no es bueno a los perrillos. O sea, lo que estaba diciendo es que los gentiles son perrillos, ¿no? Eso es bastante duro. Y sin embargo, lo que estaba haciendo Jesús, mi querido hermano, era probar la fe de esta mujer. Jesús conocía el corazón y sabía cómo iba a contestar, sabía el tamaño de la fe. Lo que quería era dar una lección a sus discípulos acerca de que la fe no era patrimonio exclusivo de los judíos, de que el interés espiritual no era solamente un patrimonio de los descendientes de Abraham, sino que también entre los extranjeros había gente que tenía una fe grande para acercarse a Jesús. Entonces lo que hace Jesús es tratarla de esta manera para que se abra la oportunidad de que la mujer muestre su fe y eso iba a ser una lección para sus discípulos. Mira, hay dos cosas que nos hacen pensar que Jesús le da la oportunidad a esta mujer. Primero, le dice, deja primero que se sacien los hijos. Es decir, deja primero que se sacien los hijos, da una oportunidad, ¿no? Porque si primero son los hijos, después son los demás. Así que deja primero, ahí hay una pequeña luz de esperanza. Pero además, cuando dice perrillos, no está hablando de perros callejeros, dice mascotas, ¿no? Dice perros que comparten con la familia, perros queridos, perros que están dentro de casa, mascotas. Así que no son los perros callejeros, ¿no? Pero esta respuesta dura de Jesús da la oportunidad a la mujer para mostrar el tamaño de su fe. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es decir, sí, Señor, sí, primero los hijos, después los perrillos, pero también los perrillos comen, Señor, cuando de los hijos cae el alimento allí de la mesa y los perrillos comen. Entonces ella insiste, le está diciendo, Señor, mira, lo que tú puedes hacer es algo, es una migaja, Señor. Mira el concepto que ella tiene del poder de Jesús. Para ella, el poder de Jesús es tan grande que el hecho de que Jesús sane a su hija endemoniada era apenas una migaja para Jesús. No era el pan completo, era solo una migaja, eh, porque reconocía que Jesús tenía ese poder de sanar a su hija como mucho poder, mucho más para hacer otras cosas por el poder de su palabra.
Y entonces ella insiste. Entonces le dijo, Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija, ya que has insistido, ya que has mostrado el tamaño de tu fe, mujer, anda, ya he determinado, ya mi palabra ha mandado, y así a la distancia, sin la necesidad de tocar a la hija, el milagro sucede, porque hay momentos en que Jesús toca para poder hacer el milagro y hay momentos en los que Jesús manda y el milagro igualmente se produce, porque la palabra de Dios tiene tanto poder como el toque de Dios. Ahora quizá no puedes sentir el toque físico de Jesús, pero puedes tener confianza en su palabra. Y su palabra tiene tanto poder como su toque. ¿Mm? Y entonces dice la palabra, y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Se produjo ese precioso, ese tremendo milagro. Entonces aquí entendemos el tamaño de la fe de esta mujer y cómo Jesús le da oportunidad para que esta fe sea mostrada a sus discípulos, que eran prejuiciosos y que no tenían en buena disposición, ¿no? la atención de Jesús hacia los extranjeros. Ellos tenían que aprender también. Y ellos vieron cómo fuera de las fronteras de Israel había gente que quería recibir a Jesús de todo corazón, como esta mujer. Vamos ahora, mis hermanos, para la siguiente parte, con la lengua trabada. ¿Qué es lo que quiere decir esta parte de la lección de la escuela sabática? Bueno, es otro milagro. Marcos 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Tiro a Sidón, ¿no? Son ciudades que están cerca de la costa, pero hasta Galilea, más o menos unos 90 kilómetros. Pasando por la región de Decápolis. Decápolis es otra región al frente del mar de Galilea. Hay varias regiones allí. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Señor, toca. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto, así las palabras de Jesús. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Es decir, Jesús sanó a un hombre que ni escuchaba ni hablaba bien. Era un sordo y era un tartamudo. Alguna vez escuché a una hermana especialista en esto, ¿no? Que en realidad las personas no eran mudas, sino no son mudas en general, tienen la capacidad y tienen la posibilidad de hablar, sino como son sordas y nunca han escuchado ningún sonido, entonces no pueden emitir un determinado sonido, ¿no? Bueno, esta situación de un hombre sordo y tartamudo, que Jesús también, pero es interesante la manera como Jesús actúa con este hombre. No actúa él siempre de la misma manera. Con la mujer sirofenicia, Jesús dijo, anda que tu hija ya está sana. La hija estaba lejos, pero Jesús operó el milagro sin estar presente ni tocar a la hija. Pero acá Jesús opera el milagro tocando las orejas y además tocando la lengua. Y entonces toca directamente aquella parte afectada y la toca y se sana, ¿no? Bueno, el toque de Jesús tiene poder, pero la palabra de Jesús tiene también poder. Tanto poder hay cuando Jesús dice algo a la distancia y ocurre el milagro, como cuando Jesús está presente y toca las orejas y toca el, la lengua y el milagro se produce igualmente. Así que ahora no puedes sentir quizá el toque directo físico de Jesús. Jesús no toca tu oído o no toca tu lengua, pero Jesús puede hablar y te habla a través de su palabra, la Biblia. Y su palabra tiene tanto poder como su toque. La palabra de Dios continúa diciendo, les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Jesús entonces ayudaba a las personas, pero fíjense que él no quería que lo reconozcan por las señales o por los milagros que iba a hacer, ¿no? Sino que Jesús quería operar una transformación espiritual,
por liberar a las personas de la condición de pecado y ser libres, hacerlos libres porque ese es su propósito. Pero el ser humano muchas veces busca simplemente por el milagro inmediato, pero no por el milagro extraordinario de la vida eterna. La vida eterna es lo que Jesús quiere y es el ofrecimiento mayor, porque Jesús sanó a esta niña, pero esta niña murió y esta niña necesitaba vida eterna. Jesús sanó a este sordomudo, tartamudo, y este también murió, pero un día, por la gracia de Dios, si aceptó al Señor Jesucristo, entonces él también tendrá la vida eterna. El mayor don que Jesús tiene para ofrecer es la salvación, la vida eterna. Él no quería que se divulgase que era apenas un milagrero, apenas alguien que curaba, que sanaba, ¿no? Porque las personas vendrían solamente por el interés de la sanidad temporal, pero no por el interés de la salvación eterna. Vamos a ver ahora, mis hermanos, la siguiente declaración. Cuidado con el pan en mal estado. A ver, vamos a ver de qué trata esta parte. Dice aquí, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Ah, queremos una señal, queremos milagros. Eso es lo que quieren los seres humanos, ¿no? Señal, milagros, algo sobrenatural, algo que me convenza. Si haces una señal, Señor, me convenzo. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándoles volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Jesús siempre en el mar de Galilea, ¿no? Su centro de operaciones está alrededor de las ciudades del mar de Galilea. Bueno, y dice allí, habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Apenas había un pan. Y ahora Jesús les habla y les dice algo, y acá hay una cosa interesante, ¿no? Parece que los propios discípulos estaban en una frecuencia, en una sintonía diferente. Jesús hablaba de cosas espirituales y los pobres discípulos estaban pensando siempre en cosas materiales. Miren ustedes, ¿ah? Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Qué difícil, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué es esto de la levadura de los fariseos? ¿Qué es esto de la levadura de Herodes? Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, ellos pensaban en el pan, ¿no? Y Jesús le está hablando acerca de la influencia de los fariseos y de la influencia de Herodes. Esa es la levadura, ¿no? Y entonces Jesús dice, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? ¿Qué está tratando de decirles Jesucristo? Jesús les ha preguntado, cuídense, cuídense de la levadura de fariseo y de la levadura de Herodes. ¿Qué estaba queriendo decir? Cuídense de la influencia de los fariseos. Cuídense de la doctrina de los fariseos. Cuídense de la influencia de Herodes. Cuídense de las prácticas de Herodes. Eso está diciendo. O sea, es un mensaje espiritual, pero les habla de levadura en términos simbólicos. ¿Qué entienden los discípulos? Jesús dijo levadura. ¿Qué será de eso? Ellos ni pensaron en la influencia ni nada de eso, ¿no? ¿Qué es ni la doctrina de Herodes, de los fariseos, ¿no? Ellos pensaron, habló de levadura. ¿De qué está hablando? Estará hablando del pan. Ah, seguramente es porque no trajimos el pan. O sea, que estaban completamente desenfocados. Y entonces Jesús le dice, mira, no me preocupa el pan. No es interés para mí el pan material. Mira, cómo multipliqué los panes, tenían solamente 5 panes y alcanzó para 5.000. Teníamos apenas unos 7 panes y alcanzó para 4.000. ¿Se dan cuenta que no estoy interesado en los panes materiales? Cuando hablo de levadura, estoy hablando de influencia espiritual. Le está diciendo, ¿por qué no entienden? Abran el entendimiento, ¿no? Prácticamente Jesús estaba tratando de, ya así con dibujitos, ¿no? Decirle las cosas espirituales y los pobres discípulos solo pensaban en cosas materiales.
Y tú dices, mi hermano, estos discípulos no entendían nada, ¿no? Cabezas duras. Jesús estando allí y solo piensan en el pan. Ah, ¿sabes qué? Estos discípulos nos representan a ti y a mí. Así somos. Así somos, dejando de lado las cosas espirituales para centrarnos únicamente en lo material. Y empezamos a vivir la vida como si Dios no existiese. Todo gira alrededor de nuestro trabajo, nuestro dinero, de las cosas materiales, los bienes materiales, y estas cosas el viento se las lleva, son vanidad. Y lo único que realmente dura para siempre es la vida eterna en Cristo Jesús. Y en eso tenemos que preocuparnos. Señor Jesús puede darnos muchas cosas materiales, pero Él nos da lo más importante, que es la salvación, el mayor de todos los presentes, el mayor de todos los dones, la vida eterna. Eso es lo que te da el Señor Jesucristo. Hay que tener un sentido espiritual de las cosas que encontramos en la palabra de Dios y de las cosas de la vida. Buscar la dimensión espiritual y no únicamente esa dimensión material de la cual siempre estamos preocupados. ¿Cómo podemos protegernos diligentemente del deseo innato que todos tenemos como criaturas caídas de exaltarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos protegernos de ese deseo? Queremos exaltarnos a nosotros mismos. Yo en primer lugar, yo en segundo lugar, yo en tercero. Ese es el ser humano. ¿Sabes cómo? Colocando en el primer lugar a Dios, meditando en su grandeza, meditando en sus maravillas. Y entonces, cuando tú piensas en la grandeza de Dios, tu propia grandeza se disuelve, mi querido hermano. Todo lo que haces, todo lo que has hecho, todo lo que harás, no tiene punto de comparación con lo que es Dios, con su poder extraordinario. Entonces el mayor antídoto contra la autoexaltación es el comprender la grandeza de nuestro Dios. Dios es grande, Dios salva, Dios perdona, Dios entrega a su Hijo, Dios tiene que estar en el primer lugar de nuestra vida. Y allí entonces nosotros cada vez más pequeños, ¿no? Y de esta manera cumpliremos el propósito de Dios para nuestra vida. Así, mis queridos hermanos, llegamos entonces a la parte final. Les invito nuevamente para poder participar de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Entre en el Kahoot y participa respondiendo 5 preguntas para consolidar tu aprendizaje. Invito nuevamente para aquellos que desean participar en el seminario de líderes de grupos pequeños en 3 niveles, básico, intermedio y avanzado, y también los temas que siempre estamos presentando. Temas proféticos, temas doctrinales, y están allí dentro de nuestro canal de YouTube para poder ayudar a nuestra iglesia. Bien, mis queridos hermanos, tenemos también aquí los resultados. ¿Quiénes fueron los que destacaron, no? Está Mir, está Abigail, está Mardoqueo. Así que Abigail, nombre bíblico, Mardoqueo, nombre bíblico también, participaron. Felicitaciones por su participación y también muchas gracias por los mensajes preciosos que nos mandan en YouTube y en Facebook nuestros queridos hermanos. Bueno, vamos, mis queridos hermanos, a terminar entonces con una oración, pero ahí está, para poder saber que llegaste hasta el final de este estudio, deja un comentario. A ver, vamos a colocar un comentario. Le podemos decir, Señor, transforma mi corazón y saca aquello que destruye mi vida. Saca los malos pensamientos de mi vida y coloca un corazón semejante al tuyo. Qué linda sería una reflexión así, ¿no? Entonces, ese puede ser el mensaje al momento de terminar el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hemos aprendido, querido Padre, qué importante es entregar nuestra vida y nuestro corazón al Señor Jesucristo. Queremos ser transformados, queremos vivir de acuerdo con tu voluntad. Saca, Señor, los malos pensamientos, saca esas malas inclinaciones, renueva nuestro corazón y haz que tengamos un corazón capaz de obedecerte y capaz de amarte. Pedimos este milagro, Señor, a través de esta oración, confiando en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga. La próxima semana continuamos con el estudio de la palabra de Dios.